quisiera hablar un poco sobre ese decreto 594, porque hay algunos aspectos que no se han considerado. El decreto 594, que venció el domingo a las 0 horas, habilitaba la creación del decreto 12 del Ministerio de Salud, que restringe el derecho al libre tránsito y la asociación por 30 días. Ahora bien, hay una resolución de la Sala de lo Constitucional en una habeas corpus que ha establecido ciertos mecanismos a tomar en cuenta. Y esos mecanismos han debido tomarse en el decreto 611 que se aprobó ese domingo por la noche, que es el que ha habilitado el estado de excepción en el que ahora nos encontramos. Pero como todos lo hacen a la carrera y según información que se tiene en Casa Presidencial, no está el secretario de Asuntos Jurídicos, ¿verdad? No está el asesor jurídico del presidente, no está en el país, según información que se tiene. Habría que confirmarla con alguna personal de CAPES. Sí. El decreto 611, que restringe la libertad, no está diseñado conforme la Sala lo ha mandatado. Por un lado, porque las detenciones o retenciones que se debían hacer según el decreto 12 del Ministerio de Salud debía establecerse en una norma formal o en una ley formal. ¿Cuál es la ley formal? La que emite la Asamblea Legislativa, no la que emite un órgano del Ejecutivo. Y dentro de las medidas cautelares, si usted revisa el decreto 611 que emitió la Asamblea Legislativa, en el artículo 5, si no me equivoco, le han establecido que debía el Estado de El Salvador, las fuerzas que lleven a cabo el materializar el decreto, debían, en el artículo 3, inciso segundo, que en toda circunstancia y en el territorio nacional el gobierno de la República deberá observar en el marco de este decreto las medidas cautelares establecidas por la Sala de lo Constitucional en la resolución del día 26 de marzo de este año en el expediente 148-2020. En esa resolución, la Sala lo que le dijo es que para que se generen las retenciones de las personas, primero le dicen no deben haber retenciones, porque es una norma administrativa, sino que debe ser un internamiento. En un centro adecuado para cuarentena. Adecuado para cuarentena, cuando ya se ha confirmado que la persona posee el virus. Es decir, si no hay seguridad previo chequeo que la persona posee el virus, no lo pueden retener. Y en esa resolución, ¿cuáles son las medidas que la Sala le dijo que deben establecerse? En la disposición 2 del Romano 5. Primero hace ver la Sala que la población salvadoreña estamos obligados a acatar las recomendaciones para que se logre el máximo de eficacia en la prevención. Pero esa limitación a la libertad de tránsito puede ser, dice, con limitación intensa de derechos, pero solo dentro del marco de la Constitución. ¿Esto qué significa? Sí. Que la limitación debe ser prevista en una ley formal. Es decir, en el decreto 611 debió decirse cuáles son las limitaciones concretas que deben hacerse. Ya dice que son la libertad de tránsito, estamos bien. Y de reunión. Que debe ser publicada de modo efectivo, estamos bien. Con supuestos de aplicación o motivos suficientes, claros y precisos. Debe decirse en cuáles supuestos se puede retener a una persona para ser enviada a un centro de cuarentena a que guarde internamiento. Eso no está en el decreto, sino que está en ¿dónde? En el decreto que emitió el Ministerio de Salud. Y ese decreto no es una ley formal. Por lo tanto, a ninguna persona podrían retener con ese decreto. Y eso se ha repetido en esa ilegalidad se ha repetido en el decreto 611. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todas las personas a quienes se retengan
en aplicación del decreto 12, por incumplir la cuarentena. sí, van a ser detenciones ilegales. ¿Y qué es lo que está pasando? Primero, esa resolución estaba diseñada para aquellas personas que habían sido llevados a Bartolinas, a centros penitenciarios, y le dijo, no se puede hacer eso porque no es el delito lo que están cometiendo. Deben hacérsele un chequeo a las personas y determinar si tienen el virus. Deben guardar la cuarentena médica conforme a las reglas que establece el Código de Salud. En los artículos 136 y 138, sí, me parece, si no me equivoco. Esos son los mecanismos. No es llevarlo a hacer un internamiento forzoso. ¿Qué es lo que ha pasado? Las personas que han llevado al INDES, a Ciudad Mujer San Martín y a Ciudad Mujer Lourdes, que es donde están quienes han infringido la cuarentena conforme al decreto 12, están en condiciones inhumanas. Ya hay videos en las redes sociales de las personas en las que no les llevan alimentación, no se les permite asistencia y están confinados. ¿Cuál cuarentena? ¿Cuál posibilidad de evitar el contagio? Por el contrario, se ha potencializado que se haga un contagio masivo, porque si una de esas personas tenía el virus y no se le ha hecho ningún chequeo y todos están conviviendo juntos, obviamente va a haber un contagio, además de las condiciones propias de este país. Se imagina que ahí vaya a haber enfrentamientos entre jóvenes de diferentes formas de pensar. Eso va a ser un desastre, ¿verdad?